Dígame. Había hablado una cosa, estaba sobre el cantar de los santos nombres que me conoce como mecánico debido a nuestra contaminación. Y a medida que está cantando y trata de por ejemplo, ese sentimiento como un hijo llama a la madre, el cantar significa que uno está tratando de avanzar así, tratar de avanzar, significa que está tratando de avanzar espiritualmente así, en la búsqueda así de un pensamiento así, un pensamiento puro así para... Pensamiento elevado. ¿Cuál es la pregunta? A ver si le entiendo. Al principio el canto es mecánico, decía. Parece que esa afirmación de Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, en realidad no es que lo digo yo, ya dije, la cita es del primer canto, capítulo 7, texto 6, y ha causado un poco de conmoción, cuando el hecho de que Prabhupada hable ahí del canto mecánico. Y eso es lo más importante que debemos considerar ahí, y ojalá y así se vean respondidas tantas preguntas. Parece que a causa, pues ya eso fue hace varios días y todavía se está hablando de eso. La idea es que no tomemos el canto como algo tan barato. El Srimad Bhagavatam y los significados de Srila Prabhupada no son para otra gente, son para nosotros, para los devotos de conciencia de Krishna. Esta oración de Vritrasura, por eso decíamos, es el sentimiento que debe tener un devoto. Este es el devoto, no es que es un karmi que está hablando, que yo estoy apegado a mi esposa, a mis hijos, a mi cuerpo, a mi hogar. Este es un devoto, está reconociendo su situación. Entonces el devoto debe reconocer su situación continuamente y no pensar que ya no tiene nada que hacer, que no tiene que superarse. Y especialmente en relación con el canto de Hare Krishna. No es algo tan barato, no porque todos tenemos esa oportunidad de cantar Hare Krishna, es muy peligroso que Sri Sri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Es muy peligroso que desdeñemos el valor del santo nombre, y por eso hay 10 ofensas que hay que evitar, y todas esas ofensas nos hacen ver la gravedad del canto de Hare Krishna y la gravedad, lo serio que es el nombre del Señor. Entonces ese canto no es algo ordinario, pero como es tan fácil adquirirlo, este es un punto importante en relación con Sankirtan, que la gente, a veces incluso los devotos, algunos devotos, pero la gente en general piensa que los libros deberían regalarse. Un análisis así, sin entender mucho nuestro movimiento, un sentimiento que tienen es regalar los libros, y Srila Prabhupada directamente prohibió esto debido a la psicología a la psicología del ser humano. ¿Y qué es la psicología? Prabhupada dijo, no, deben pagar, hay que exigir que paguen algo. Esto de regalar, claro, esto no quita, a veces regalamos, pero como sistema general debemos tratar de que la gente pague, porque Prabhupada dijo, y lo hemos comprobado muchísimas veces, en Estados Unidos se demuestra esto constantemente, que cuando uno paga por algo, ese algo adquiere valor. Ese algo adquiere valor y uno ya lo trata de otra manera, ya lo cuida,
Hay una tendencia natural a cuidar algo por lo que uno pagó. Pero algo que se recibe regalado, el valor no es el mismo. Todo esto tiene que ver con la psicología de uno. Todos tenemos esta experiencia. Es muy diferente comprar algo que recibir algo regalado. Es muy, muy diferente en la conciencia. Incluso todos tenemos esa experiencia. Cuando se pierde, incluso uno dice, bueno, me lo regalaron, me lo habían regalado. Y eso como que aminora el dolor de la pérdida, ¿no? Entonces, así mismo, bajo esa psicología, el canto de Hare Krishna es tan fácil adquirirlo, aparentemente, que de inmediato podemos cantar. Y como es algo tan fácil de hacer, aparentemente, entonces pudiéramos malinterpretar la posición y no esforzarnos y no continuar esforzándonos por cultivar el sentimiento debido. Y por eso Prabhupada nos habla del canto mecánico en ese texto del primer canto de Srimad Bhagavatam, de que no todo canto es el canto en el punto correcto, en el punto indicado de expresar el gran sentimiento que el devoto siente, como aquí Vritrasura está expresando tantos sentimientos verdaderos que tiene en relación con Krishna. Entonces, canto mecánico significa eso, que lo estamos haciendo. Anoche hablábamos del sadhana como una regulación, pero todavía todo el sentimiento no está ahí. Claro, sentimiento hay, no debemos tampoco pensar que no lo hay. Hay sentimiento, y ese sentimiento va creciendo con el cultivo. Y el cultivo se explica hoy como Uttama Shloka Janeshu Sakyam. De nuevo señalo allá, pero es el texto, uno de los textos de hoy. Uttama Shloka Janeshu Sakyam. Que entre devotos que están siempre glorificando a Krishna, nos hablan tanto de Krishna y tan bonito que no podemos menos que sentirnos atraídos por Krishna. Y en ese estado de atracción, nuestro canto de Hare Krishna es diferente. Ese canto con sentimiento es diferente. En este sentido es muy provechoso leer en el libro de la reina Kunti el significado de Srila Prabhupada, toda la clase que en esa oportunidad Srila Prabhupada dio, está toda la clase en el libro de la reina Kunti. La clase que Srila Prabhupada dio en relación con el verso de la reina Kunti, Janma Ishwarya Shruto Shribi Edhamana Madapuman Naivar Hatia Vidatumbai. El otro día lo mencionamos en la clase porque Vritrasura estaba mencionando en el texto el mismo término. Decíamos, así como hoy es Uttama Shloka, en ese otro texto él hablaba de Akinchana Gochara. Entonces la reina Kunti termina este texto diciendo Tuam Akinchana Gochara. Decíamos otro nombre de Krishna donde vemos al devoto. Entonces en estos dos nombres de Krishna y en tantos otros vemos al devoto, no solo a Krishna, vemos al devoto de Krishna. Tuam Akinchana Gochara. En ese texto entonces, en el significado, en el libro de la reina Kunti es toda una clase. Es más que el significado que Prabhupada le dio en el Bhagavatam. Pero en el mismo significado del Srimad Bhagavatam que Prabhupada da y que se repite en el libro de la reina Kunti, Prabhupada explica esto del sentimiento sincero. Cómo no todo el mundo está cantando el mismo Hare Krishna. Entonces uno debe querer el Hare Krishna. Sri Sri Gaur Nitai ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Uno debe querer cantar el Hare Krishna completo, con su plena potencia. Ese es el Hare Krishna. Por eso Prabhupada hablaba otra cosa que asombraba a mucha gente. En el libro ese está este conflicto, digamos, llamémoslo así, en la liberación y el mantra, ¿no? Hay un libro, la liberación y el mantra.
¿Será? ¿O cuál es ese? En busca de la liberación. Está mezclando los dos títulos. Okay. George Harrison y el mantra, una cosa así. El otro es En busca de la liberación. Entonces, ahí ellos estaban planteando, Prabhupada estaba hablando de cómo el mantra, cómo debe recibirse, cómo el mantra no tiene efecto si no se recibe en la sampradaya, cosas así. Y ellos estaban protestando, y dicen, pero ¿cómo es esto? El mantra viene de Krishna, es tan poderoso, esto, lo... Y Prabhupada estaba explicando en general sobre los mantras. Y es así, por supuesto que hay efecto cuando cualquiera canta Hare Krishna, pero hay diferentes intensidades de ese efecto. Y Prabhupada explica en otra conversación con devotos, que el efecto completo se recibe cuando uno canta iniciado. Específicamente así lo dice Prabhupada, y de eso se trata la iniciación. El efecto completo de Hare Krishna se recibe cuando uno lo canta iniciado. Pero también de ahí en adelante hay diferentes grados entre los devotos iniciados, y Prabhupada explica en ese significado que depende de la calidad del sentimiento. Él dice justamente así, esa frase: depende de la calidad del sentimiento, de eso depende la calidad del canto, del mantra y la posición. Entonces, el mantra es el mismo, pero no todo el mundo lo está cantando igual, y según como lo cante cada cual, es diferente. Es también como en el caso, hemos visto en este mundo como una misma cosa, a veces una persona es muy experta en manejar un artículo. Ahora en estos días de computadoras en que tanta gente está, y siempre en las máquinas de escribir, en que tanta gente está sentada frente a un teclado, y pensando en teclados podemos pensar en un piano o en el armonio. Entonces vemos a alguna persona experta en teclar, en el teclado, en copiar a máquina algo. Y si nosotros no somos expertos, tenemos el mismo teclado, pero no podemos mover nuestros dedos, no vemos la misma habilidad, no podemos mover los dedos con la misma presteza. Entonces es el mismo artículo, pero uno lo toma. A veces uno ve a alguien como esas personas que manejan el, ¿cómo se llama? Que le dan vueltas a una vara, prestidigitador o... bastonero, que manejan los bastones, esto también, los bastoneros. Y a veces uno lo ve y lo maneja y se ve como que le está dando vuelta, como que es muy livianito, y así uno de repente lo levanta y le parece muy pesado y uno no puede ni darle 2 vueltas. Pero una persona experta, entonces el mismo artículo depende de la calidad de la persona en el arte respectivo. Así que este canto de Hare Krishna, la calidad depende de la calidad del sentimiento. Y eso es lo que va haciendo que pase de mecánico a algo más. Y eso depende de la misericordia de Krishna, dice ese texto. Y la confusión se resuelve porque uno dice, bueno, si depende de la misericordia de Krishna, entonces ¿de qué vale? No hay nada que podamos hacer porque simplemente depende de la misericordia de Krishna. Pero todos los días cantamos cómo podemos recibir esa misericordia de Krishna. El texto del otro día decía Bhagavat Prasada, ese texto donde hablábamos de Akinchana Gochara, Bhagavat Prasada, decía Vritrasura. Y todos los días cantamos cómo es que se recibe ese Bhagavat Prasada. Aquí se dice Uttama Shloka Janishu Sakyam. En el otro texto, en el siguiente texto, en el 27, se dice Uttama Shloka Janishu Sakyam. Se dice hoy Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Así es como se consigue esa misericordia del Señor, Yasya Prasada, con los devotos del Señor. Así que debemos hacer amistad con los devotos del Señor, muy importante. Vamos a terminar ahí. Una última pregunta, sí.
señor Chaitanya explica de que el canto del Mahamantra no requiere de, o sea, puede no ser necesario la iniciación del maestro espiritual. Habría que analizar bien ese significado. Prabhupada lo explica en el significado. Yo por lo general he tendido a explicarlo como la segunda iniciación, ya que es tan insistente. En estos días justamente estaba conversando con un sannyasi hermano espiritual sobre esto. Y según lo que Prabhupada explica en el significado, y habría que analizarlo bien, se podría referir, parece ser, a las dos iniciaciones. Es lo que este sannyasi me estaba comentando, que él siente mucho que Prabhupada se estaba refiriendo ahí a las dos iniciaciones. Prabhupada sí dice en ese significado que hablar de esa manera es cuando el devoto se encuentra en la etapa liberada. Y Prabhupada dice de una manera que resulta prácticamente graciosa, dice, pero todas las almas que nosotros tenemos que iniciar no están liberadas. No son liberadas, se encuentran en otro plano. Entonces, por eso decía, es muy bueno que vayamos y leamos el significado, después podemos hacerlo, donde Prabhupada habla de esto. Por lo general, la iniciación Diksha, cuando se habla en las escrituras de Diksha, Diksha por lo general significa la iniciación con el cordón sagrado, lo que nosotros llamamos segunda iniciación. Nuestra primera iniciación es algo muy informal. Y yo por eso tendía a decir que eso se refiere a la segunda iniciación, porque casi todas las cosas, ahí se describe una palabra, purascharana, ese proceso. Y todas esas cosas son como procesos védicos, y casi todo eso se refiere siempre al hecho de ser brahmana, o sea, ese tipo de iniciación. Porque el Mahamantra, como hemos estado explicando hoy, debe recibirse. Y decíamos, ahora me doy cuenta que no terminé una idea, que es lo que causó la controversia, que se expresa en ese libro de la liberación, John Lennon y la liberación, ¿no? En busca de la liberación. Y es que Prabhupada decía cómo el mantra, el asunto de que el mantra no se debe escuchar de labios de una persona que no es devota. Porque, y el ejemplo que se da, Sarpa Udishta, ¿no? Sarpa, la serpiente, dice, porque es igual que la leche, que es muy buena, pero si ha sido tocada por los labios de una serpiente, por la boca de una serpiente, se vuelve venenosa. Entonces, pero ¿cómo el Mahamantra se puede volver venenoso? ¿No? Causaba esa... Igualmente el otro día en la iniciación estábamos diciendo cómo, así como los labios de una serpiente y una persona que es como serpiente en relación con Krishna contaminan la leche, contaminan el mantra, asimismo los labios del devoto puro hacen que se vuelva más poderoso, decía, y Prabhupada explicaba, en eso consiste la iniciación y el cantar con las cuentas del discípulo, el cantar el mantra con las cuentas del discípulo que hace el maestro espiritual. Entonces, estas cosas pueden parecer sorprendentes, debemos aceptarlas como instrucciones de las autoridades de los Shastras, como algo real. Y ahí está, que se ha estado propagando de que uno no necesita iniciarse. Eso ha estado de una manera muy, quizás en estos países no lo han vivido tanto. En otros países hasta el día de hoy es una cosa, la iniciación para mucha gente ha pasado a un segundo plano. Y hay mucha gente que no cree en la iniciación, no cree que es necesario, y lo más que creen es que pueden como iniciarse de una manera imaginaria. Afortunadamente Prabhupada contestó todo esto, y hay una conversación, una clase, al final de la clase, y todo está ahora registrado en el programa de la computadora donde tenemos todo lo que Prabhupada ha dicho. Y en una clase al final, y claro, si es una clase de Gita o de Bhagavatam, pues está en los libros también ya publicados de todas esas clases en forma escrita. Le preguntan al final que si uno puede aceptar al maestro espiritual en su corazón y iniciarse en el corazón.
Y Prabhupada era tan insistente en este asunto, en explicarnos cómo debe ser todo esto, que hizo un chiste de esto, de esta pregunta. Y dijo, eso es como decir que uno puede comer en la imaginación. Dice, usted puede comer en la imaginación y tiene hambre, entonces se pone a comer imaginariamente y se le quita. Entonces habló así. Yo que era el mismo tipo de cosa, de que uno pueda comer con la imaginación. Entonces, asimismo, la iniciación, uno no debe entender este texto, y por eso decía, también hablaba cómo la manera en que presentamos las cosas en nuestra filosofía, cómo hacemos cosas que parecen raras, decir, siempre recordar a Krishna, nunca olvidarlo. Una manera de pensar y de hablar que no conocíamos. Entonces, asimismo, este texto, a veces un texto, debemos percibir el sentimiento de eso, que es para indicar el poder del Mahamantra. No es para indicar el rechazo de la iniciación. No es para rechazar la iniciación, ¿comprende? Es esa manera de ver las cosas. Y por eso yo he tendido a explicar ese texto como referido de esa manera. Porque si no, la gente se siente con derecho a pensar que no requiere de iniciación. Y es una tendencia muy extendida, es un peligro muy grande que existe. Y hay mucha gente que le va a resultar muy difícil iniciarse en esta vida. Mucha gente. Porque ahora tienen esa idea de que la iniciación no es necesaria y que uno tiene lo mismo sin iniciación. Que uno puede obtener lo mismo sin iniciación. Y Prabhupada explica esto muy, muy claramente. Dio un ejemplo. Le dio un ejemplo al principio en una carta también que está publicada. Prabhupada dio el ejemplo igual que su discípulo Pradyumna. Entonces él comparó el canto de Hare Krishna de alguien no iniciado con alguien iniciado. Así en blanco y negro lo explicó, no era que suposiciones nuestras, directamente explicado por Prabhupada. ¿Cuál es la diferencia, dijo, entre alguien que canta Hare Krishna iniciado y alguien que no lo canta? Y dijo, es igual que mi discípulo Pradyumna, que está yendo de oyente a la clase de sánscrito de la universidad. Le permiten entrar en la clase como oyente. Entonces él está yendo a la clase, entra en la clase, pero no va a recibir el título. Está de oyente. Entonces, asimismo, Prabhupada hacía una distinción entre quién está cantando iniciado y quién está cantando sin iniciación. Y Prabhupada en el significado habla mucho de la adoración de las deidades, y eso por eso, en ese significado que estamos citando, y por eso hemos tendido a explicar ese texto como que se refiere a la segunda iniciación, porque Prabhupada dice que Narada Muni y otros acharyas dicen el significado, por eso han establecido el sistema de Pancharatrik Vidhi y de adoración de las deidades, dice, de adoración en el templo, porque la gente por lo general es muy caída y no mantiene hábitos limpios y toda una serie de cosas que se requieren, no tienen un estado de conciencia adecuado para cantar el Mahamantra sin ofensas. Esto se refiere al canto sin ofensas. Entonces Prabhupada dice que es por eso un texto, ¿quién puede cantar Hare Krishna sin ofensas sin ser iniciado? Entonces, en ese sentido, Prabhupada explica que ese texto se refiere al canto sin ofensas. Entonces, el canto de Hare Krishna no requiere ni siquiera, no depende, dice, no depende de la iniciación. Es lo que dice ese texto. Y Prabhupada lo explica muy claramente que se refiere al canto sin ofensas. A ese canto sin ofensas. Así que no debemos tomar este texto como una excusa para no entregarnos a los devotos, y por el contrario vemos que texto tras texto como hoy, Uttama Shloka Janeshu Sakyam, nos indican que debemos relacionarnos con los devotos y finalmente rendirnos a ellos, y específicamente rendirnos al maestro espiritual y refugiarnos en él, decía Prabhupada el otro día, mediante la iniciación. Iniciación significa que tenemos un refugio. Si no, decía Prabhupada, somos como un perro callejero que no tiene collar. Collar significa que tenemos amo, decía Prabhupada.
Entonces debemos tener el collar de la iniciación, de que tenemos amo, decía Prabhupada, y no que somos como los perros callejeros sin amo, que están en una condición muy lamentable. Por eso le preguntaba si en relación con la segunda iniciación, porque considero que la primera es fundamental. Claro, claro. Quizás la segunda no sea Pero en el significado parece que Prabhupada, como me comentaba, tengo que revisarlo de nuevo, pero me comentaba este hermano espiritual, que él siente que se refiere a las dos, según lo que se refiere, lo que Prabhupada dice en el significado. Sin embargo, enfoca mucho Prabhupada en el significado este asunto de la adoración en el templo, de este Pancharatrik Vidhi, que es la iniciación brahmínica de todo esto. Y yo decía, y tiendo a pensar en eso, porque en el Vaishnavismo la primera iniciación, que es la más importante, es sumamente informal. No es la iniciación que se describe en los Vedas con todas las ceremonias y todas las cosas. Las ceremonias de iniciación podrían tomar varios días inclusive. Si se siguen todos los procesos védicos, es decir, igual que un matrimonio, ese tipo de ceremonias se podría hacer en mucho tiempo. La ceremonia de iniciación o la iniciación en el canto de Hare Krishna es una cosa inmediata, es una cosa muy informal, es un proceso muy informal y muy poderoso, no deja de ser poderoso. Nosotros, pues Srila Prabhupada hizo que también tuviera toda la formalidad para que lo tomáramos bien en serio y no creyéramos que no era importante, para que entendiéramos todo, pero no es que es indispensable toda la parte ceremonial. Entonces la primera iniciación, por eso también pues yo tiendo a explicarlo como que se refiere principalmente a eso, pero podemos verlo más bien desde otro punto de vista, y es que el texto no está desanimando a que uno se inicie, está glorificando el Mahamantra, el poder del Nama, del nombre de Krishna. Entonces a veces nos enfocamos en un verso en el lugar equivocado. Se dice algo para resaltar otra cosa y nos quedamos en el algo, que nada más se estaba utilizando para resaltar otra cosa. Y eso ocurre mucho. Eso no solo lo van a encontrar en este texto, lo van a encontrar en muchos otros textos. Y entonces los devotos se quedan prendados, ¿no?, muchas veces de algo que se utilizó como un puente, como un trampolín para otra cosa, más bien. Algo que se utilizó como una cosa intermedia, uno se queda ahí, aferrado. ¿Y cómo es esto? No se necesita iniciación. En vez de estar viendo que ese texto de lo que habla es cuán poderoso es el Mahamantra. Y a veces se dicen cosas así, eso se explica en el Néctar de la Devoción. Lástima no lo tenemos a mano. ¿Está por ahí a mano? ¿Sí? Muy bonito lo que Prabhupada explica. Ojalá tenga la suerte de abrirlo en el lugar correcto. Si mal no recuerdo, en el capítulo 13, 14, Prabhupada dice lo siguiente. En estos, y es el mismo tipo de idea, que en las escrituras se dicen tantas cosas, ¿no? Y cómo uno malinterpreta las cosas muchas veces. Esto es muy buena explicación. Como a veces han visto al final de ciertos capítulos del Bhagavatam, y todo aquel que lea esta descripción en un día de Kadasi, en un Dwadasi, de esta manera, ¿no?, de la otra manera, etcétera, alcanzará la liberación o alcanzará el destino supremo, ir de vuelta a casa y así. Entonces uno se sorprende y dice, uy, ya está, entonces, ¿no? Entonces es el mismo tipo de cosas, o sea, constantemente vemos, ¿no?, esto en la literatura, en la presentación, y lo malinterpretamos porque estamos acostumbrados a analizar las cosas desde el punto de vista material y traemos esto muy arraigado, y la manera de pensar Vaishnava, la manera de pensar de la filosofía Bhagavad es muy diferente. Prabhupada dice, en estos pasajes sobre el servicio devocional a veces nos puede parecer que los resultados se han sobreestimado, como que es una exageración, pero en realidad no es así. Algunos devotos, tal como lo demuestran las escrituras reveladas, han logrado resultados inmediatos de ese contacto, aunque esto no es posible que les ocurra a todos. Por ejemplo, los Kumaras se convirtieron en devotos inmediatamente con solo leer el incienso del templo. Ya no significa que todo el mundo se volvió devoto así.
Bilvamangala Thakur tan solo oyó hablar de Krishna e inmediatamente renunció a su bella novia y partió para Mathura y Vrindavan, en donde se convirtió en un Vaishnava perfecto. Entonces a veces oímos esas cosas, ¿no? Pero no es que cualquier mujer que le habla a un hombre y el hombre se va a despertar así. Pero eso que ella dijo ese día fue muy poderoso para Bilvamangala Thakur, y sí lo fue. Y para él se despertó de nuevo a su posición de la vida anterior. De manera que estas declaraciones no son exageraciones ni son cuentos, son hechos reales, pero que se aplican a ciertos devotos y no necesariamente a todos. Estas descripciones, aunque se considere que son exageraciones, deben tomarse tal como son, para que podamos apartar nuestra atención de la efímera belleza natural y llevarla hacia la belleza eterna del ámbito de conciencia de Krishna. Y para una persona que ya está en contacto con el proceso de conciencia de Krishna, los resultados descritos no son raros. Hay muchas más cosas, no podemos leer todo, ¿verdad? Ya me atrapó la mente otro punto ahí. Entonces, pero creo que queda claro lo que estoy tratando de decir y queda confirmado por esta explicación de Prabhupada, ¿no? Cómo a veces leemos cosas, leemos y nos sorprenden y nos confunden, o las entendemos mal, las tomamos de una manera en que no deben tomarse. Y un poco puede ocurrir eso. Yo ese verso, como vemos del todo el contexto, si Chaitanya Mahaprabhu está glorificando, ese es el capítulo, ese está en el capítulo 15, ¿no? Del Madhya Lila, sí, en el Madhya Lila. Y pues ahí se está explicando la posición del mantra, del Nam, del nombre de Krishna, es algo tan poderoso. Ahí está el ejemplo de Ajamila y así tantos ejemplos, ¿no? Del poder del nombre de Krishna. Pero no es como para que nos quedemos, para que nos enfoquemos en cómo la iniciación no es necesaria. Eso no es así. Es lo mismo que lo de Kripa Siddha que hablábamos anoche y Sadhan Siddha. Y Prabhupada dice aquí en el Néctar de la Devoción, dice que es igual, no sé si era en eso mismo, que es igual que cuando alguien recibe un título honorario. Entonces en una parte aquí del honoris causa se llama, ¿no? Entonces que eso es igual que cuando alguien recibe un título honorario en la universidad, eso de Kripa Siddha, que no todo el mundo decir, bueno, como a él se lo dieron sin ir a la universidad, yo también voy a esperar que me lo den así. Voy a esperar hasta que me llegue el título, que me inviten, el rector de la universidad me invite a una ceremonia especial donde me va a dar el título doctor honoris causa. Entonces a veces vemos, ¿no?, que alguien recibe, una gran personalidad por alguna razón es invitada por una universidad para darle un título honorífico, pero no significa que ahora todo el mundo ya no va a ir a la universidad. Entonces eso es lo que Prabhupada dice de Sadhan Siddha y Kripa Siddha. Algunas personas reciben esa bendición, pero no es para todos. Entonces el canto sin ofensas, podemos resolver el asunto que el canto sin ofensas de los nombres de Krishna no dependen de la iniciación. Debemos entenderlo así. El canto sin ofensas no dependen de la iniciación. Hay una historia, siempre contamos en el 9º canto, de Prishadha. Y cuenta la historia que él, si han leído ya el 9º canto, primer capítulo, con eso comienza el 9º canto, que él estaba cuidando su servicio, el guru en el ashram, y un guru conocido, Vishwamitra o alguien, Vashishta, era su guru, exacto, Vashishta. Y entonces el servicio que le había dado era de cuidar a las vacas en la noche. Entonces él cuidaba las vacas con una espada todas las noches. Y una noche estaba sumamente oscuro, era una noche de no había luna, estaba muy muy oscuro, y él oyó el rugido de un tigre por donde estaban las vacas. Entonces salió corriendo y mató
nos dio un golpazo y dejó de sonar el rugido y ya se sintió tranquilo que había resuelto el problema. Al día siguiente, cuando salió la luz del sol, todo el mundo se dio cuenta, había matado a la vaca. Entonces el gurú se disgustó muchísimo con él y lo maldijo a ir al infierno por eso. Pero él lo tomó muy buenamente, la orden, y él siguió siendo un buen devoto. Y al final, cuando le tocó morir, Krishna se lo llevó de vuelta al mundo espiritual, a pesar del gurú, a pesar de la maldición del gurú. Ahora, esto no significa, ¿verdad? Entonces lo que así debemos entender, ¿no ve? El gurú no es importante. Y no importa si se disgusta conmigo. No, todos sabemos. Prabhupada explica en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el primer capítulo, texto 8 del primer capítulo, habla de esto. Dice que si el maestro, que el secreto, dice él, el secreto del éxito en la vida espiritual es satisfacer al maestro espiritual y conseguir sus sinceras bendiciones. Ese es el secreto, esa es la frase textual, dice, el secreto del éxito en la vida espiritual es satisfacer al maestro espiritual y conseguir sus sinceras bendiciones. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿está el primer canto ahí? Entonces Prabhupada inmediatamente dice, está ahí el primer canto. Y Prabhupada dice, y lo contrario, dice, en la vida espiritual, si uno no tiene esas bendiciones, solo hay caos en la vida espiritual. Y entonces Prabhupada cita el texto Yasya Prasada de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur que cantamos todas las mañanas. Yasya Prasada, Bhagavad Prasado. Entonces ahí está un ejemplo. Entonces pudiéramos decir, la sinceridad de una persona está por encima inclusive del guru, ¿no? De su relación con el guru. Ahí tenemos un caso directo en el Bhagavatam, es Shastra, primer capítulo del 9º canto. El guru vino y lo maldijo, y ahora al infierno por esto. Muy disgustado. También se puede entender como una relación con el material, con el guru, o sea, un guru kula guru, o sea, un guru de familia, no un guru. Era el único que tenía, Prashad, ahí no se habla de que tenía otro. Ese es su guru. Bhagavatam lo está presentando. No hay esa explicación ahí. No tenemos esa explicación. Ese era su guru. Y eso se aplica cuando se habla de Bali Maharaj. Prabhupada lo aplica de esa manera. Pero aquí no se explica de esa manera y debemos verlo simplemente. Sea por lo que sea, es el guru, ese es el guru de él y le ha dado esa maldición. Es Vashishta, no es que es también cualquier persona. Y sin embargo, ¿no? La relación, en un caso particular, en un caso especial, y eso es lo que es, pues Krishna igual lo liberó, igual se lo llevó de vuelta a casa, se complació, se sintió complacido con él. Pero no podemos tomar eso como norma. No podemos tomar eso como norma de que si el gurú se disgusta. Obviamente aquí pues vemos el caso, no es que él lo hizo a propósito, etcétera. Hay tantas, tenemos que analizar todo el caso, ¿verdad? No era que él hizo algo que él sabía que al gurú no le gustaba. Él no tuvo esa actitud. Si él hubiera tenido esa actitud, así fuera Kula Guru o lo que sea, Krishna no se hubiera sentido satisfecho con él. Entonces, es lo que se explica acá, pues que tenemos que tener cuidado. Es muy tarde. Tengo que tomar un avión y ya estamos sobre tiempo. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.